Buenos días, estimados estudiantes. Sean cordialmente bienvenidos a la videoconferencia de nuestro curso de química. Hoy estudiaremos a las funciones hidruros, ácidos y sales. Bien, iniciando con la problematización, vamos a plantearnos dos preguntas que nos harán descubrir qué propiedades, características y aplicaciones industriales tienen los hidruros, los ácidos y las sales, ¿no? Las preguntas son: ¿qué propiedades y características conoces de los ácidos hidruros que utilizas en casa? ¿Qué aplicaciones industriales de estos productos químicos conoces? ¿Conoces algún tipo de sal que utilices en casa? ¿Qué aplicaciones industriales tienen estos productos químicos? Y estas preguntas van a ser respondidas durante el desarrollo de nuestra sesión de clase. Muy bien, aquí en esta sección vamos a recoger algunos saberes previos, introduciéndonos al desarrollo de la clase con las siguientes preguntas. ¿Conoces algún hidruro o ácido? ¿Cómo diferencias a un ácido de un hidruro? En la industria, ¿con qué nombres encontramos a estos compuestos? ¿Reconoces alguna sal en tu entorno? ¿Qué características conoces de la sal que se utiliza en casa? ¿Sabes cómo se obtiene una sal? ¿Sabes cuántos tipos de sales existen? Muy bien, y estos saberes previos también los vamos a recoger durante el desarrollo de nuestra sesión. Bien, a continuación vamos a compartir el logro de la sesión, ¿no? Dice: al finalizar nuestra sesión, el estudiante formula y nombra correctamente los compuestos químicos inorgánicos como hidruros, ácidos y sales, haciendo uso de los estados de oxidación de los elementos químicos, aplicando las reglas de la nomenclatura tradicional Stokes y Yupac, siguiendo un proceso lógico coherente en base a las reglas de formación y bases científicas. Muy bien, y aquí vamos a recordar los estados de oxidación con estas tablitas, ¿sí?, que hemos usado en la videoconferencia pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? La videoconferencia de óxidos e hidróxidos, ¿no? Estas tablas ya las hemos alcanzado por aula virtual, ¿no? Y estas tablas, pues, ustedes ya a estas alturas deben saber interpretarlo y usarlo, ¿no? Bien, acá se encuentran entonces los estados de oxidación. A ver. Por aquí se encuentran los estados de oxidación de los elementos metálicos, ¿sí? Ya sabemos que todos los elementos metálicos tienen estados de oxidación positivo, ¿ya? Y también tenemos por acá los estados de oxidación de los elementos no metálicos. ¿Quiénes están aquí? Obviamente los elementos que se encuentran clasificados como no metales con sus estados de oxidación positivos y negativos, ¿no? Y también tenemos en este cuadro, en la parte de abajo, a los elementos llamados anfóteros. Estos elementos tienen la capacidad de formar compuestos ácidos, ¿no?, y básicos, de acuerdo pues con los estados de oxidación con los que se trabaje, ¿no? A estos les llamamos compuestos anfóteros porque poseen la dualidad del comportamiento. Muy bien. Pasamos. Ok, aquí vamos a iniciar ya el desarrollo del tema de los hidruros, ¿sí? Aquí vamos a ver un pequeño cuadrito de la clasificación de los hidruros, y los hidruros se clasifican en dos grupos. Tenemos los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos, ¿no? Dentro de los hidruros metálicos vemos que no hay clasificación, ¿sí? Son simplemente hidruros metálicos, y dentro de los no metálicos sí hay una clasificación interna, de los cuales pues nosotros trabajamos con los hidruros no metálicos del grupo 3, 4, 5, ¿no? Y los hidruros no metálicos del grupo 6 y 7, que en sí ellos ya vendrían a ser ácidos hidrácidos, ¿ya? Entonces aquí yo no los estoy mencionando nada más, pero ellos ya corresponden a la función ácidos hidrácidos. Entonces aquí le voy a poner ácidos hidrácidos. ¿Listo? Muy bien, ácidos hidrácidos. Entonces yo los voy a estudiar a ellos, a los del grupo 6 y 7A, los vamos a estudiar ya cuando entremos a los ácidos. Por lo pronto solamente vamos a mencionar a los hidruros no metálicos del grupo 3, 4 y 5A, o sea, a ellos. Solo a ellos.
Muy bien. Muy bien, ingresando ya a la función hidruro, tenemos aquí en este cuadrito de la formulación cómo vamos a obtener al hidruro metálico. Nos vamos a partir de un metal con su respectivo estado de oxidación, ¿no? Metal con su respectivo estado de oxidación, más este elemento que es importante, el hidrógeno, ¿sí? Este actúa como grupo funcional, ¿no? Como hemos revisado en las funciones anteriores, ¿no? Un grupo funcional es aquel que caracteriza las funciones. En este caso, el hidrógeno trabaja con estado de oxidación -1. Entonces, para la formación de estos hidruros metálicos, trabajaremos con el hidrógeno estado de oxidación -1. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí en la silueta de nuestra tabla periódica podemos encontrar a los elementos metálicos. Ya sabemos que se encuentran en esta zona, ¿sí? Y de aquí vamos a obtener también los estados de oxidación. Ojo que no los sacamos necesariamente de las tablas, de la tabla periódica mejor dicho, sino lo vamos a obtener de las tablas que acabo de mostrar al inicio de la sesión. Bueno. Vamos a hablar de la formulación rápida de los hidruros, ¿ok? Entonces, para iniciar con esta partecita, vamos a recordar el cuadro que hemos mencionado hace un instante, ¿no? La obtención de un hidruro metálico se obtiene a partir de un metal con su estado de oxidación en positivo, ¿no? Y el hidrógeno grupo funcional 1 negativo. Recuerden que la ley de la polaridad indica siempre las cargas positivas, ¿no? Del lado izquierdo y las cargas negativas del lado derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos estados de oxidación? Voy a cruzarlos, ¿no? Voy a cruzarlos de tal manera que estos números cambien de posición, ¿no? Y se sitúen en la parte inferior de los elementos. De esta manera estaría obteniendo ya la fórmula, ¿no? Este sería el método del aspa, ¿sí? Lo mismo podría ser con estos casos, donde el calcio trabaja con 2 positivos y el hidrógeno con 1 negativo, ¿no? Intercambiando las posiciones voy a obtener esta fórmula. ¿Listo? Igual con el caso del hidrógeno y el elemento níquel con carga 3 positivo, este 3 baja y este 1 también baja al pie de níquel. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra formulación rápida. Muy bien, ahora sí vamos a hablar a la parte de la nomenclatura y vamos a trabajar la nomenclatura tradicional, Stock y UPAC. Empezaremos mencionando que las 3 nomenclaturas inician con el nombre de la función. En este caso la función es hidruro, así es que las 3 nomenclaturas iniciarán con este nombre, ¿no? Entonces tenemos para la nomenclatura tradicional, ¿sí? 2 reglas, una para la evaluación de un solo estado de oxidación y la otra cuando hay 2 estados de oxidación para el elemento metálico, ¿sí? Entonces, si se tiene un solo estado de oxidación, se le llamará hidruro D, ¿no? Luego colocamos el nombre del metal tal cual es su nombre, ¿no? Tal cual es el nombre, lo voy a indicar aquí, hidruro de litio, ¿sí? Sabemos que el elemento litio, por aquí vamos a... El elemento litio tiene un estado de oxidación, que es el 1 positivo, no tiene otro. Entonces, como es único su estado de oxidación, lo voy a terminar así, simplemente hidruro de litio, ¿no? El nombre del elemento tal cual, ¿no? Cuando hay 2 estados de oxidación, ¿sí? Voy a hacer uso de los sufijos oso-ico, ¿ok? Entonces, aquí tengo el sufijo oso y el sufijo ico. Pues esto va a depender, ¿no? La utilización de estos sufijos va a depender del mayor estado de oxidación o menor estado de oxidación. Por ejemplo, el cobalto, por aquí, el cobalto tiene 2 estados de oxidación. Vamos a colocarlo. Cobalto tiene 2 estados, ¿no? Está el estado 2 positivo y el 3 positivo. El menor siempre terminará en oso, ¿no? Y el mayor en ico. Entonces, en este caso, mire, este 2, regresando el aspa, este 2 estuvo antes aquí. Quiere decir que la carga de cobalto es 2 positivo.
¿no? Y obviamente el hidrógeno, acá hay un 1, este 1 estuvo acá, 1 negativo. Pero a mí me interesa saber el estado de oxidación del elemento metálico, que es el cobalto. Entonces, si trabaja con 2, termina en oso. Entonces, esto sonaría hidruro cobaltoso, ¿no? ¿Por qué? Porque está trabajando con el menor estado de oxidación. En este otro caso, ¿no? El 3, ¿no? de subíndice de hidrógeno estuvo antes aquí. Entonces, regresando el aspa, el cobalto trabajó con 3 positivo, ¿cierto? Entonces, como trabaja con el mayor, termina en ico. Entonces, en este caso yo voy a tener hidruro cobáltico, ¿no? Si es 3, la terminación ico. Ojo, ¿no? Es el mayor, termina en ico. Entonces, si es 3, aquí sería hidruro cobáltico. ¿Listo? Muy bien. Y en la nomenclatura, esto tenemos que vamos a iniciar, recuerden siempre la nomenclatura, con el término hidruro, que es el nombre de la función, ¿no? Ahora, dependiendo del estado de oxidación, yo lo voy a colocar, ¿no? En romano el número de oxidación, ya no con la terminación oso-ico, sino con el número de oxidación en romano. En este caso, tendríamos entonces hidruro de el elemento metálico, que es cobalto, ¿no? Hidruro de cobalto y el estado de oxidación, ¿no? De dicho compuesto, de dicho elemento en este caso, que sería 2 en este primer ejemplo, ¿no? Y en este segundo ejemplo sería 3 el estado de oxidación. Entonces, hidruro de cobalto, 3. Recuerden que aquí usamos ya el estado de oxidación con números romanos y entre paréntesis, ¿no? Ahora, si aquí hubiese algún elemento con un estado de oxidación único, ¿sí? Entonces simplemente se queda como hidruro de litio, por ejemplo, ¿no? Que tiene un solo estado de oxidación, por ejemplo, hidruro de litio, y ya no le coloco el número en romano, ¿ya? ¿Por qué? Porque son elementos que tienen un solo número de oxidación y ya sería redundar, por decir, ¿no? Colocarle el número de oxidación a un elemento que ya sabemos que tiene estado de oxidación único, ¿no? Entonces ya no se le coloca ya, ¿no? Entonces, en este caso que hay 2 estados de oxidación, sí se coloca el número en romano, ¿ok? Y si por ejemplo fuera el número de oxidación 1, también va, porque aquí hay 2 opciones, o es la 2 o es la 3, o es la 1 o es la 2, ¿no? Pero igual siempre se coloca el número de oxidación en romano, ¿no? Muy bien. Ojo, este es en el stock, cuando tiene carga, cuando tiene un estado de oxidación único, ¿sí? Único, ahí sí no se coloca el romano, ¿listo? Y la yupa, como ya sabemos, leemos la fórmula química haciendo uso de los prefijos numerales, ¿no? Ya saben que a partir de 2 sería di, tri, tetra, etc., ¿no? Por ejemplo, aquí inició con el nombre de la función que es el hidruro y como hay 3 sería trihidruro de aluminio. ¿Listo? La UPAC lee la fórmula, aquí no necesito encontrar estados de oxidación, como ya se los he mencionado con anterioridad. La UPAC pues simplemente su nomenclatura lee la fórmula, ¿no? No necesito saber estados de oxidación. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente clasificación de los hidruros, que son los hidruros no metálicos. De aquí trabajaremos con los elementos no metálicos del grupo 3, 4 y 5 de la familia A de nuestra tabla periódica. ¿Listo? Aquí el grupo funcional para el hidrógeno es +1. ¿no? Entonces aquí vamos a ver, ya cambió, ¿no? Cambia con respecto de la clasificación antes mencionada. Ahora el hidrógeno ya no trabaja con -1, sino ahora trabaja con +1, ¿ya? Y los no metales van a trabajar con sus cargas negativas, obedeciendo pues a la ley de la polaridad. Entonces, ambos elementos se van a combinar en una reacción química, ¿sí? Y obtendremos a los hidruros no metálicos aquí, ¿no? Bueno, estos son los hidruros no metálicos del grupo 3, 4 y 5A. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a plantearnos la formulación rápida, ¿sí? Aplicando el método del ASPA en la primera parte, ¿no? Este es el método del ASPA. Hacemos el arreglo, ¿sí? Ya saben, cruzamos las cargas, este 1 baja,
¿sí? Y esta X, que bueno, puede ser cualquier número, ¿no? Dependiendo del estado de oxidación del no metal, va a bajar, ¿no? Aplico el método del aspa y finalmente voy a obtener esta fórmula, ¿no? Bueno, la novedad acá es el arreglo, ¿no? Esta parte del arreglo, porque el método del aspa ya lo conocemos. Entonces, una vez que aplicamos aspa, ¿no? Cambiamos de lugar a los elementos con sus respectivos subíndices. Es decir, que el hidrógeno con su respectivo subíndice que está al lado izquierdo pasaría al lado derecho. Igual el no metal con su subíndice, que es 1, ¿no? Que está al lado derecho pasaría al lado izquierdo. Entonces se hace ese cambio, este arreglo, ¿no? Y voy a obtener vamos a obtener nuestra fórmula, ¿no? Hidruro no metálico, ¿no? Así como lo mencionamos, esta ya es la fórmula final. La novedad aquí, como les menciono, es el arreglo que le hacemos a la molécula, ¿ya? Entonces recuerden, aquí para los hidruros no metálicos del grupo, vamos a ponerlo de todas maneras por aquí, del grupo 3, 4 y 5A. Muy bien. ¿Quiénes son esos elementos que se encuentran en los grupos? ¿No? Vamos a ver quiénes son. Y por aquí voy a mencionar al elemento boro, ¿sí? En el grupo 3A. En el 4 está carbono, se encuentra el silicio, ¿sí? En el grupo 5 se encuentra nitrógeno, también está fósforo, está el elemento arsénico, ¿sí? Y también el elemento antimonio. Muy bien, ellos son, en total son 7 elementos, ¿no? Y entonces acá hay 4 más 2 más 1 son 7 elementos con los que podemos trabajar a los hidruros no metálicos del grupo 3, 4 y 5A. Estos son hidruros especiales, ¿ok? Muy bien, y por aquí tengo algunos ejemplos, vamos a ver. Muy similar a lo que hemos hecho hace un instante, ¿no? Tenemos el método del aspa, este es el grupo funcional. Ahora recuerden, el grupo funcional ya no es negativo como en la clasificación anterior, sino ahora es positivo, ¿no? Y tenemos aquí el fósforo con su carga negativa, ¿sí? Entonces cruzan cargas, obtengo esta fórmula del método del aspa, hago el arreglo, este fósforo sub 1 pasa adelante y este hidrógeno sub 3 quedaría al lado derecho. Muy bien, entonces obtendría esta fórmula. ¿Listo? Lo mismo ocurre aquí con el ejemplo del carbono, el hidrógeno con su carga positiva y el carbono con la negativa. Cruzo cargas, obtendré esta fórmula, hago el arreglo porque el carbono es uno de los elementos que participan de esta familia, ¿no? Familia A, grupo 4, entonces cambiarían aquí, ¿no? De posiciones, el hidrógeno 4 pasaría al lado derecho y el carbono sub 1 al lado izquierdo. Entonces la fórmula me quedaría de la siguiente manera. Muy bien. Ahora pasamos y vamos a trabajar aquí las 3 nomenclaturas. Recuerden que la tradicional inicia con el nombre de la función, ¿no? Seguido del nombre del no metal, sin ninguna variante, ¿no? Tal cual el nombre del no metal. Por ejemplo, aquí yo tengo la molécula, ¿no? Como es una nomenclatura tradicional, aquí voy a empezar con el nombre de la función, que es hidruro, ¿no? ¿Hidruro de quién? De nitrógeno, ¿ya? Hidruro de nitrógeno. Aquí sí le digo el nombre tal cual del elemento. ¿Y por qué no tiene un sufijo? ¿Por qué? Porque el nitrógeno está trabajando con su único estado en negativo. Recuerden que los estados de oxidación para los elementos no metálicos, ¿no? Están divididos en dos, están los positivos y un negativo. Y como son únicos los negativos, no hay necesidad de ponerles pues un sufijo especial, ya que son únicos, ¿no? Sus cargas negativas son únicas. Entonces no hay necesidad de ponerle un sufijo, simplemente hidruro de nitrógeno tal cual se llama el elemento. ¿Ok? Muy bien, en la nomenclatura stock sí hay una variación, ¿no? Aquí vamos a mencionar la terminación uro para el no metal. ¿Quién es el no metal aquí? El no metal es el nitrógeno, ¿ya? Entonces al nitrógeno lo terminaré en uro. Luego le digo de hidrógeno,
¿ya? Entonces, el nitrógeno terminado en uro suena nitruro. ¿De quién? De hidrógeno, ¿ya? O si fuera carbono, fuera carburo de hidrógeno. Si fuera fósforo, fuera fosfuro de hidrógeno, ¿ok? Y la UPAC, como ya sabemos, utilizamos para su nomenclatura los prefijos numerales, ¿no? Y aquí yo tengo ya el sufijo, el prefijo numeral, aquí tri, ¿no? Y menciono al nombre de la función, en este caso es el hidruro, entonces sería trihidruro de nitrógeno. ¿Listo? Trihidruro de nitrógeno. Listo, muy bien. Y eso sería todo en cuanto a las tres nomenclaturas para los hidruros especiales, ¿no? Así le puedo llamar, hidruros especiales. Muy bien, y ahora vamos a entrar ya en la función ácidos, ¿no? Aquí en este cuadrito podemos observar la clasificación de los ácidos en dos grupos, ¿no? Tenemos a los ácidos hidrácidos y también a los ácidos oxácidos, ¿no? Los ácidos hidrácidos van a participar de la formación de estos compuestos con elementos no metálicos del grupo 5,6, ¿ok? Del grupo 5,6. Y para los ácidos oxácidos son compuestos ternarios, ¿sí? Tienen 3 elementos. Y aquí sí vamos a hacer una reacción química de obtención entre un anhídrido y una molécula de agua. Ahora, dentro de los ácidos oxácidos, podemos mencionar clasificación como los polihidratados, los poliácidos, los peroxiácidos y los diácidos, ¿no? Ellos también son ácidos oxácidos, solo que son ácidos especiales, ¿sí? Entonces tenemos claro la clasificación de los hidrácidos y de los oxácidos. Por cierto, los hidrácidos son compuestos binarios, que significa que tienen dos elementos en su estructura, ¿no? Un anión y un cation. Muy bien, vamos a pasar a revisar ya la función ácido-hidrácido, ¿sí? Y aquí observamos los elementos del grupo 6 y 7A, ¿no? O 16 y 17, los cuales pues participan el elemento azufre, selenio y telurio, ¿sí? Estos tres elementos representando al grupo 6A o grupo 16, y representando al grupo 7A o 17 está el elemento flúor, cloro, bromo y yodo. Y además también podemos mencionar al ion cianuro, ¿no? También se puede trabajar un ácido hidrácido con este ion cianuro. Muy bien, nos fijamos en la formulación. Nuevamente, el grupo funcional de los ácidos es el hidrógeno con su carga positiva, ¿no? Y el no metal va a trabajar con su estado de oxidación en negativo, ¿no? De acuerdo a la ley de la polaridad, los positivos siempre al lado izquierdo y los negativos del lado derecho. Aplico el método del aspa, ¿no? Y formaría un ácido hidrácido. ¿Ok? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Observar la formulación rápida, ¿no? Como les indicaba, método del aspa, ¿sí? Y rápidamente obtengo la fórmula. Como el grupo funcional del hidrógeno es un impar, entonces no va a haber necesidad de simplificar como lo hacíamos en los óxidos, ¿no? En los óxidos sí había necesidad de simplificar, bueno, en varios de los compuestos porque el estado de oxidación era par, ¿no? En este caso el estado de oxidación del hidrógeno o grupo funcional es impar. Entonces no hay necesidad de simplificar, la fórmula sale directa, ¿ok? Muy bien, entonces esta sería nuestra formulación rápida. Ahora vamos a ver la nomenclatura, ¿sí? Bueno, en cuanto a la nomenclatura vamos a trabajar con dos. Tenemos la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock, ¿sí? Entonces, en la nomenclatura tradicional le vamos a terminar en hídrico al elemento no metálico. Y como la función es ácido, aquí vamos a iniciar la nomenclatura tradicional con el nombre de la función, ¿sí? Que es ácido. Y vamos a terminar con el término hídrico, ¿no? Aquí no terminamos en hídrico al elemento no metálico, que en este caso es el cloro. Entonces yo tendría como representación del ácido el grupo funcional ácido, y el cloro lo termino en hídrico, sería ácido clorhídrico, ¿sí? Si esto fuera azufre, sería ácido sulfídrico. Si fuera bromo, fuera ácido bromhídrico. ¿Listo? Entonces la terminación hídrico para el no metal, ¿ok? Y la nomenclatura stock, ¿no? La cual
se trabaja a partir de un ácido hidrácido, ¿no? Y al elemento no metálico lo voy a terminar en uro, ¿sí? Entonces, este es el elemento no metálico, es el cloro. Entonces, cloro terminado en uro suena cloruro, ¿no? ¿De quién? De hidrógeno, del otro elemento que está a su lado, ¿no? Que es el hidrógeno. Entonces, sería cloruro de hidrógeno. Si aquí fuera azufre, sería sulfuro de hidrógeno. Si aquí fuera yodo, fuera yoduro de hidrógeno. Si aquí fuera flúor, sería fluoruro de hidrógeno. ¿Listo? Muy bien, aquí hemos repasado entonces las dos nomenclaturas de los ácidos hidrácidos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la clasificación de los ácidos oxácidos. Entonces aquí podemos ver la formulación de obtención, ¿sí? Para obtener nuestra fórmula del ácido oxácido yo voy a trabajar a partir de un anhídrido o llamado óxido ácido, ¿sí? Más la molécula de agua para la formación del ácido oxácido. Como vemos aquí, nuestra fórmula química del ácido oxácido es un compuesto ternario, que significa que tiene 3 elementos en su estructura. Dentro de ellos debe de estar, obviamente, nuestro grupo funcional, ¿no? de los ácidos, que siempre es el hidrógeno, ¿no? Seguido del no metal y terminado en el elemento oxígeno. ¿Ok? Muy bien, entonces estos ácidos oxácidos se forman con los elementos no metálicos de nuestra tabla periódica, que aquí, bueno, se encuentran señalados donde se encuentran esos elementos no metálicos. Muy bien, entonces aquí en esta fórmula de manera general, ¿no? se ha estructurado. Entonces aquí yo voy a indicarles quién es el anión y quién es el catión. ¿Listo? Entonces miren, en esta parte el grupo funcional, el hidrógeno, sería el catión. Ahí está, ¿no? Y todo esto, vamos a hacerlo con rojo o con color negro. Todo esto, ¿sí? Se encuentra con la carga negativa, o sea, es el anión, ¿sí? A esto le llamo anión, todo lo que está entre paréntesis, y el hidrógeno es el catión. Listo, ahí yo tengo ya entonces establecido quién es la parte positiva y la parte negativa de una molécula ácido oxácido. Ya, chicos, recuerden siempre el grupo funcional es el catión. ¿Listo? Muy bien, pasamos la reacción de obtención. Listo, entonces por aquí en la reacción de obtención tenemos la reacción química, es una reacción de combinación. Aquí se va a combinar un anhídrido más una molécula de agua. Entonces, recordemos que en la estructura del ácido oxácido tenemos un orden, ¿no? Iniciamos siempre con el elemento hidrógeno, que es el grupo funcional, y que por cierto tiene menor electronegatividad. Entonces empezamos con el hidrógeno, ¿sí? Luego mencionamos al no metal, que en este caso es el carbono, y finalmente el oxígeno. Ese es el orden, ¿no? De acuerdo a las también electronegatividades, ¿no? Este tiene mayor electronegatividad, este menor electronegatividad y este menor, ¿no? Entonces, estamos en orden ascendente, ¿no? En cuanto a las electronegatividades, ¿no? Entonces, ya teniendo la estructura, los elementos que participan en la fórmula de obtención de un ácido oxácido, ahora lo que yo voy a hacer, como estamos en una reacción de combinación, va a ser ir sumando los átomos. Por ejemplo, si aquí tengo 2 hidrógenos, aquí yo le voy a sumar, ¿no? ¿Cuántos tengo en total? En total tengo 2, ¿no? ¿Cuántos carbonos hay? Vamos a contar. Miren, acá hay un solo carbono, por lo tanto acá también en el resultado tendré un solo carbono. Contamos ahora los oxígenos. Miren, aquí hay 2 más un oxígeno, son 3. Entonces aquí le pongo oxígeno 3, ¿no? De esta manera, ¿no? Se está formando nuestro producto. Esto sería la fórmula del ácido oxácido, ¿sí? No puedo simplificar porque al simplificar pues tendría que hacerlo a los 3 subíndices, ¿no? Y como aquel carbono tiene subíndice impar, no lo puedo simplificar, ¿ya? Entonces ahí me quedaría ya formado el ácido. Este es el producto ácido oxácido, proveniente de una reacción entre un anhídrido y molécula de agua. Esta es una reacción de combinación. Muy bien, lo mismo vamos a hacer aquí.
Y vamos a trabajar entonces. Tendríamos primero el elemento hidrógeno, que es grupo funcional. Luego viene el no metal, azufre y finalmente el oxígeno, ¿no? Vamos a ir contando, ¿ya? Por aquí tengo lo siguiente. Vamos a ir sumando. Entonces, ¿y cuántos hidrógenos hay? Miren, aquí hay 2 hidrógenos. Entonces aquí le voy a poner hidrógeno 2. ¿Cuántos azufres? Miren, aquí hay un azufre, entonces no le pongo nada porque ya sé que uno es tácito, así es que no le pongo nada. Y el oxígeno, aquí hay 2 más 1 son 3, aquí sería 3. Entonces tengo la fórmula lista, no hay nada que simplificar. Esa es nuestra fórmula del ácido sácido, ¿no? En el siguiente caso igual, vamos a trabajar. Primero va el grupo funcional, luego viene el elemento no metálico y finalmente el oxígeno. ¿Ok? Vamos a ir sumando. Entonces empezamos, miren cuántos hidrógenos hay. Miren, aquí hay 2, entonces le coloco hidrógeno 2. ¿Ya? Cloros también hay 2. Ok, acá le pongo 2. Oxígenos, miren, acá hay 7 más 1 son 8. Entonces aquí tengo 8. Como todos los 3 tienen, o sea, los 3 elementos que conforman al ácido tienen mitad, así es que le saco la mitad. Y la fórmula me quedaría de esta manera. ¿No? Este es el cloro. Muy bien, esta es la fórmula química correcta. ¿Sí? Aquí sí he simplificado porque había necesidad de simplificar a los 3 elementos. ¿Ok? Ahora, no puedo yo simplificar a 1 o a 2, ¿no? Tiene que ser a los 3. ¿Ok? En este caso no se simplifica y en este caso sí porque los 3 tienen mitad, ¿no? Entonces así me quedaría la formulación de los ácidos oxácidos. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo voy a trabajar, digamos, la nomenclatura? Vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo hablamos de nomenclatura. Muy bien, y ahí sí vamos a trabajar las 3 nomenclaturas: tradicional, stock y yupa. ¿Listo? Muy bien, en la nomenclatura tradicional vamos primero a obtener el estado de oxidación de la molécula, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya me dan esta molécula. ¿Y yo cómo puedo saber si esta molécula es un ácido hidrácido o un ácido oxácido? ¿No? ¿Cómo puedo saber? Fácil, porque aquí inicia con el grupo funcional de hidrógeno, entonces yo sé que esto es un ácido, ¿no? Porque inicia con el hidrógeno, y observo que tiene el no metal y el oxígeno, o sea, hay 3 elementos, 1, 2, 3, por lo tanto, este es un ácido oxácido. Si hubiese 2 elementos, entonces fuera un ácido hidrácido, pero hay 3, ¿no? Y el último siempre es oxígeno, entonces esta molécula es un ácido oxácido. Entonces, para la nomenclatura tradicional tengo que encontrar el estado de oxidación interno del carbono, ¿no? Para poder saber si trabaja con el sufijo osoico, ¿no? En este caso, el no metal es el que me indica la terminación osoico, ¿no? Para el elemento no metálico. Entonces, voy a encontrar, digamos, el estado de oxidación de carbono. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo encuentro el estado de oxidación? Pues voy a hacerlo por aquí, por un costado, ¿ya? Voy a trabajarlo aquí. Entonces voy a colocar H2, carbono O3. ¿Listo? Yo sé que todo este compuesto es eléctricamente neutro, por lo tanto lo voy a igualar a 0. ¿Listo? ¿Cómo sé que es eléctricamente neutro? Bueno, pues yo puedo saberlo porque la molécula no expone un estado de oxidación, no expone una carga, miren, ¿no? Esta molécula aquí en la parte superior derecha no hay nada, o sea, no hay carga, por lo tanto esto no es un ion, este es un compuesto neutro, entonces yo le igualo la carga total de este compuesto neutro a 0, ¿no? Y vamos reconociendo algunos estados de oxidación. Por ejemplo, yo sé siempre que el grupo funcional de un ácido es +1, ¿no? Y el grupo funcional de un oxígeno siempre es 2 negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con esta información? Multiplico arriba y abajo para oxígeno, ¿no? Sería 2 por 3 son 6 negativo. Entonces acá le voy a poner -6. Y acá también multiplico arriba y abajo para hidrógeno. Entonces ahí tendría 2 por positivo más 2. Listo. ¿Cuánto me faltaría aquí para que me dé 0? Entonces ahí tendría que ser más 4, ¿no? Más 4 con más 2 me va a dar más 6, ¿no? Con -6 tiende a 0. Entonces,
4 sería el estado de oxidación para carbono, ¿no? Además, aquí sería más 4 entre 1, porque aquí el carbono tiene su índice 1, sigue siendo más 4. Entonces, ahí tenemos el estado de oxidación, ¿no? Para cada uno de los elementos que participan en la molécula, ¿no? Y podemos mencionar que el hidrógeno trabaja con más 1, el carbono con más 4 y el oxígeno con menos 2, ¿no? Y esto sí se cumple de acuerdo a la tabla de números de oxidación, ¿no? El carbono puede tener dos estados de oxidación, que es el 2 o el 4. Muy bien, entonces con la nomenclatura tradicional, ¿no? Aquí yo estoy ya finalizando y le voy a colocar la terminación, como es 4, será ico, ¿no? Entonces esto sería ácido carbónico. ¿Por qué? Porque el elemento carbono lo termino en ico, por eso es que le digo ácido carbónico. ¿Listo? Vamos a revisar la nomenclatura stock. Muy bien, mi nomenclatura stock, entonces vamos a escribir el estado de oxidación aquí de la misma manera que hemos hecho con el estado de oxidación. En el caso de la nomenclatura tradicional, vamos a obtener su estado de oxidación, ¿no? Entonces, muy similar a lo que hicimos aquí, ¿no? Encontramos el estado de oxidación, en este caso el carbono trabaja con 4, ¿no? Por eso es que aquí trabaja en ico. Y entonces para este caso, lo que yo voy a hacer a la terminación ico, ¿no? Le voy a cambiar por ato. Entonces aquí voy a obtener, ¿no? La terminación carbonato, ¿sí? Ato, para el elemento no metálico, sería carbonato. Y le cambio el estado de oxidación, ¿sí? Aquí sería en romano, ¿sí? Entonces aquí tendría que iniciar la fórmula con el nombre de la función, en este caso es un ácido, ¿no? Ácido, carbonato para el elemento no metálico, la terminación ato, si es ico lo cambio por ato, ¿sí? Y luego el número de oxidación, el elemento no metálico, que es 4, ¿sí? En romanos. Entonces ahí tengo ya la nomenclatura de stock, siempre voy a terminar en ato, ¿ok? Y para la Yupac también vamos a mencionar, ¿no? Bueno, primeramente ya sabemos que tenemos que sacar el estado de oxidación de carbono, lo hacemos de esta manera, como lo hicimos en la nomenclatura tradicional. El carbono trabaja con más 4. Entonces, una vez obteniendo que el estado de oxidación es más 4, ¿no? Lo voy a anotar por aquí. Vamos a anotarlo, entonces esto sería 4 positivo, ¿sí? Lo voy a colocar aquí. Ahora, al oxígeno yo lo voy a mencionar como oxo, ¿no? Oxo. Entonces, aquí es 3, sería trioxo. Entonces, por ahí voy a empezar siempre por el oxígeno, ¿no? Que es el elemento más electronegativo. Entonces, le voy a decir trioxo. Tri, ¿no? Es por el 3 de aquí, ¿sí? Oxo por el oxígeno. Entonces, tengo trioxo. Luego, el carbono lo termino en ato. Ya, entonces aquí yo le voy a colocar la terminación del no metal, aquí ato, ato. Entonces tendría carbono terminado en ato, sería carbonato. Entonces aquí yo voy a manejar, ¿no? Trioxocarbonato, ¿sí? 4, el número de oxidación en romano. ¿De quién? De hidrógeno. ¿Listo? ¿De quién? De hidrógeno, que es el último elemento que me faltaba mencionar. Entonces aquí ya tengo la nomenclatura Yupac para el ácido, ¿ya? El ácido oxácido. Siempre al elemento no metálico, ojo, lo voy a terminar en ato. ¿Listo? Entonces, y no se olviden del número de oxidación en romano, ¿no? Entonces ahí tendría trioxocarbonato 4 en romano de hidrógeno. ¿Listo? Ahí tengo ya la nomenclatura Yupac. ¿Ok? Muy bien. Ya este 3 no se le hace mención de cuántos hidrógenos son, ¿no? De frentes de hidrógeno nada más. Ok, muy bien. Pasamos. Ahora vamos a trabajar a las funciones sales. ¿Listo? Las funciones sales. Y vamos a ver dos clasificaciones para las sales.
Tenemos las sales aloideas y las sales oxisales. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Muy bien, las sales aloideas, por aquí voy a poner sales aloideas, son binarias. Tienen dos elementos, ¿sí? Y tengo por aquí a las sales oxisales, que son compuestos ternarios. ¿Listo? Son compuestos ternarios. Entonces ahí vemos las dos clasificaciones de las sales. Vamos a iniciar con las sales aloideas. Muy bien, y aquí tenemos entonces, vamos a colocarle un cuadradito a nuestra sal aloidea, que es esta, ¿no? Entonces esta es nuestra sal aloidea. ¿Cómo reconozco que es una sal aloidea? Primeramente porque nuestra sal tiene una parte mencionando en su estructura al catión y al anión, o sea, una parte positiva y una parte negativa. Entonces, para aquí yo voy a señalar, este es el catión de cobre y este es el anión, ¿sí? De cloro. Entonces ahí tengo el catión y el anión. Entonces yo rompería aquí el enlace entre ellos para poder identificarlos. ¿Ya? Entonces aquí voy a señalar, ¿no? Esta es una sal aloidea, como les decía, es binaria, tiene dos elementos, ¿sí? En la parte del catión y la parte del anión. Muy bien, entonces ahora estoy identificando al positivo y aquí al negativo. Listo, esta es una sal aloidea. ¿Y cómo se formó esta sal aloidea? Se formó mediante la reacción de neutralización. En este caso, esta es la reacción de neutralización entre un hidróxido y un ácido hidrácido. Voy a obtener una sal aloidea más agua. Entonces, esta reacción se llama reacción de neutralización. Entonces, para aquí yo le voy a colocar, esta es la reacción de neutralización. Entonces, rápidamente, la neutralización se produce, ¿no? A partir de dos compuestos, una sustancia hidróxido y una sustancia ácido. En este caso, un ácido binario va a formar una sal binaria. Entonces, el ácido hidrácido es binario, le voy a poner así, binario. Entonces, la sal aloidea también será binaria, ¿ya? Entonces, tiene dos elementos en su estructura y va a formar también aquí más agua, ¿sí? Ya que la sal aloidea es una sustancia neutra, ¿sí? Neutralización, el agua también es una sustancia neutra. Vamos a sacar la flechita hasta acá, ¿ya? Entonces, es una sustancia neutra, ¿no? Tanto la sal aloidea como el agua son sustancias neutras. ¿Listo? Y se producen de acuerdo a la reacción de neutralización entre un hidróxido y un ácido. ¿Listo? Entonces, muy bien, aquí vamos a mencionar, ¿no? El hidróxido tiene el grupo funcional OH y el ácido hidrácido, que es binario, tiene dos elementos, ¿no? Inicia con hidrógeno, por lo tanto, este es un ácido. Entonces, la reacción de neutralización obedece a un mecanismo de doble desplazamiento. Entonces, por aquí yo voy a mencionar, ¿ya?, el doble desplazamiento entre la carga positiva. Por ejemplo, la carga positiva para este compuesto es el cobre y la carga positiva para este otro compuesto, ácido hidrácido, es el hidrógeno. Entonces, entre estos positivos, ¿sí?, vamos a hacer un desplazamiento, ¿ya? Entonces ahí y aquí otro desplazamiento. Entonces, de tal manera que yo tenga dos desplazamientos, ¿no? Quien va a iniciar acá sería el primer desplazamiento y aquí segundo desplazamiento. El elemento metálico, en este caso el cobre, inicia la reacción química, ¿sí? Y genera una ruptura de enlace y acá se va a ver afectado el ácido cuando el cobre inicie la reacción química, ¿no? Y le pida al hidrógeno que se retire de esta posición porque el cobre va a ingresar en esta posición. Entonces el hidrógeno va a tener que abandonar esta posición y va a ingresar en el lugar que abandone cobre, ¿no? Entonces va a haber un cambio de lugar. El cobre entraría en lugar de hidrógeno y el hidrógeno entraría en el lugar del cobre.
¿no? Entonces, en nuestro primer desplazamiento, el cobre entra aquí, entonces me quedaría cobre-cloro. Ahí está, miren, cobre-cloro, ¿no? Y en el segundo desplazamiento, el hidrógeno entraría en la posición del cobre. Entonces, aquí me quedaría OH más un hidrógeno, me va a dar H2O. Entonces, ahí tengo la formación del agua. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí ya tengo la formación de la sal aloidea, ¿no? Y también aquí tenemos la formación del agua. ¿Listo? Muy bien. Bueno, y las sales aloideas carecen de oxígeno. O sea, no voy a encontrar oxígeno en las sales aloideas. Solamente las voy a encontrar en las sales oxisales. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí ya tengo la parte mecánica de la formulación a través de la reacción de neutralización. Ahora cuando ya hice el cambio, ¿no? Voy a verificar los estados de oxidación. Por ejemplo, el cobre con cuánto trabaja en estados de oxidación. Veamos aquí, el cobre, miren, trabaja, si regreso el aspa, este 2 estuvo antes aquí. Entonces significa que el cobre aquí está trabajando con 2 positivo. Y el cloro con cuánto trabaja, vamos a ver. Vamos a señalar aquí al elemento cloro. Miren, el cloro está trabajando con estado de oxidación 1 negativo. Entonces, este 1 negativo, ¿no? Regreso el aspa, miren, aquí hay un 1, este 1 estaba acá, y como el cloro es negativo, ¿no? Está en la posición negativa, entonces aquí yo lo voy a trabajar también con 1 negativo. Entonces aquí le voy a poner 1 negativo. Ahora sí, bajo estas cargas, ¿sí? Entonces voy a tener, miren, este 2 baja para aquí, ¿sí? Y este 1 baja para acá. Entonces ya borro estas, voy a borrar estos estados de oxidación porque ya bajaron, ¿no? Este 2 baja, ¿sí? Y este 1 también baja. Entonces me va a dar de resultado, ¿sí? Aquí me va a dar de resultado, ¿no? El cloro K2 y el cobre 1. Y este sería la fórmula de la sal aloidea. En el caso del agua, no simplemente sumaría, decir que hay un hidrógeno en el segundo desplazamiento, hidrógeno más hidrógeno sería H2O. ¿Ya? H2 más el oxígeno H2O, y aquí tendré el agua. Bueno, estos coeficientes son coeficientes de balance que ahora no lo voy a explicar porque eso ya vamos a verlo, el balance en el tema de reacciones químicas. Por lo pronto solo me interesa encontrar la fórmula de la sal aloidea y acabo de señalar cómo lo vamos a encontrar. Y este es el método formal de cómo encontrar una sal aloidea. También hay un método práctico, ¿no? Es simplemente identificar los estados de oxidación del anión, ¿no? Y del catión para que luego pues estas cargas crucen, ¿no? Ese es el método práctico también, ¿no? Entonces pasamos a el siguiente. Y por aquí tengo la formación práctica, como les mencionaba hace un instante, ¿no? Tendría que encontrar la carga del elemento metálico, ¿no? Y la carga del elemento no metálico. Estas cargas pues cruzan mediante el método del aspa, ¿no? Ya que son binarios, se puede trabajar el método del aspa. El cloro baja, ¿no? O sea, el 1 de cloro, que es su carga, baja, y aquí el 3 positivo baja, ¿no? Obviamente las cargas, como son opuestas, se van a eliminar por sí solas, ¿no? Pero los números sí cambian de posición. Y aquí tengo nuestra fórmula, ¿no? De la sal aloidea, ¿no? Es una sal aloidea. Muy bien, y aquí también, ¿no? Este es el anión proveniente del amoníaco, es el ion amonio con su carga 1 positivo. Entonces hago lo mismo, positivo y aquí negativo, cruzo cargas y obtengo, ¿sí? Aquí para nuestro catión binario me voy a colocar un paréntesis y el 2 del azufre baja, ¿no? Y el catión más 1 baja y afecta aquí al azufre. Como es 1, pues no tiene por qué mostrarse, ¿no? Entonces ahí ya tengo mis moléculas sales aloideas, ¿sí? Que se han formado ya no de la manera formal, sino que lo han hecho con el método práctico, ¿ya? Identificando su catión y su anión. Ok, entonces esta es la nomenclatura tradicional que vamos a ver a continuación. Muy bien, y aquí en la nomenclatura tradicional tenemos cuando las sales aloideas tienen un solo estado de oxidación,
¿sí? O cuando tienen dos estados de oxidaciones. Entonces, si tiene un estado de oxidación al anión, yo lo voy a terminar en uro, ¿sí? Entonces, menciono al anión terminado en uro y le acompaño el nombre del metal, ¿no? Entonces, sería el no metal terminado en uro y luego le acompaño con el nombre del metal. ¿Listo? Porque tiene estado de oxidación único. Pero cuando tiene dos estados de oxidación se utilizan los sufijos oso e ico. Entonces, por ejemplo, aquí el estado de oxidación, si regreso el aspa, en estos casos, regresando aquí es 1, 1, entonces los estados de oxidación para ambos, aquí será más 1 y aquí será menos 1. ¿No? Entonces aquí me indica que el cobre está trabajando con la carga más 1 o su estado de oxidación más 1. Entonces aquí el anión, como es el anión es cloro, al cloro, como es anión, el de la carga negativa, lo termina en uro, miren, entonces sería cloruro, ¿listo? Y el cobre, que es el catión, como tiene la carga menor, terminará en oso, entonces aquí sonaría cuproso. ¿Ya? ¿Cómo sé que es de la carga menor? Porque el cobre tiene dos estados de oxidación, el 1 y el 2. Entonces el menor es oso y el mayor es ico. Muy bien, entonces en este caso, ¿cómo se trabaja con el menor? Es oso. Y en el siguiente caso, regreso el aspa, este 2 estuvo aquí antes, entonces la carga de cobre es 2 positiva y de cloro sería 1 negativo, porque aquí hay un 1, ¿no? Entonces regreso el aspa y ahí obtengo la carga negativa del elemento cloro, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿quién es el anión? El anión es el cloro, entonces al cloro lo termino en uro, entonces aquí tendría cloruro, ¿no? Y el elemento metálico lo termino en ico, oso. En este caso, el cobre está trabajando con estado de oxidación mayor, que es más 2. Entonces, si es más 2, trabaja con ico. Entonces, aquí en este caso sería cúprico, ¿no? Cloruro, cúprico. Muy bien. ¿Cuándo es la nomenclatura Stock? Nuevamente regreso el aspa, este 2 estuvo acá, ¿no? 2 positivo y cloro sería 1 negativo, ¿no? Este cloro regresa aquí el aspa y simplemente el anión siempre va a trabajar terminado en uro, entonces nuevamente aquí tengo cloruro, ¿sí? Y el cobre en este caso simplemente va a su nombre, sí, de cobre y su estado de oxidación en romano, ¿ya? Muy bien, y para la nomenclatura UPAP voy a trabajar con los prefijos di, tri, teta, etc. ¿Ok? Aquí el prefijo mono no se utiliza, entonces vamos a tacharlo. Y aquí, entonces vamos a leer la fórmula y aquí sería dicloruro, recuerden que el anión lo termina en uro, ¿no? Dicloruro, ¿de quién? De cobre. ¿Listo? Ahí está. La nomenclatura UPAP, recuerden que lee la fórmula y no necesito descubrir cuánto es el estado de oxidación de cobre, pues la UPAP solamente lee fórmula, ¿ok? Utilizando siempre sus prefijos numerales. Muy bien. Pasamos. Muy bien, ahora vamos a hablar de las sales oxisales o llamadas también oxoácidas. Y muy similar a lo que hicimos en la diapositiva anterior de la formulación de las sales aloideas, muy similar vamos a trabajar aquí, ¿no? Mediante la reacción de neutralización. Nuevamente, esta es la reacción de neutralización. ¿Entre quiénes se da la reacción de neutralización? Entre un hidróxido y un ácido. En este caso, un ácido ternario, ¿sí? Al cual yo le llamo ácido oxácido ternario. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos en su estructura. Igual voy a formar una sal oxisal con 3 elementos en su estructura. O sea, son sales ternarias provenientes de ácidos ternarios. Y finalmente voy a también a producir, ¿no? Como subproducto aquí el agua, ¿no? Los productos, tanto la sal oxisal como el agua, son sustancias neutras. ¿Ya? Por eso le llamo neutralización. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a ver, reemplazo aquí un hidróxido y aquí un ácido oxácido. Ahora, ¿qué hago con estas sustancias? Estas sustancias que ya están listas aquí para hacer la parte mecánica, ¿sí? La parte mecánica, o sea, el mecanismo de la reacción. Recuerden que vamos a trabajar muy similar a las sales aloideas. El mecanismo de la reacción
en esta parte sería el doble desplazamiento. Entonces, ¿entre quiénes? Entre los cationes, obviamente, ¿no? El catión de bario y el catión de hidrógeno, ¿no? Ellos son los cationes, por lo tanto, el bario va a iniciar la reacción química, ¿no? Y va a pedir al hidrógeno, que es un elemento menos activo, ¿no? Que se desplace. Este es nuestro primer desplazamiento y el hidrógeno va a salir y va a ocupar la posición que abandonó bario en el segundo desplazamiento. Entonces, en esta parte estamos observando que bario, vamos a ver, bario va a ingresar, ¿no? En el primer desplazamiento aquí me quedaría bario NO3, ¿sí? Bario N de nitrógeno, oxígeno 3, ¿no? Eso es lo que me va a quedar aquí, miren, bario NO3, ¿cierto? Este 2 luego le explico de dónde viene. Ahora, en el segundo desplazamiento, como bario entra aquí, el hidrógeno abandona y el hidrógeno entra acá. Entonces aquí me quedaría hidrógeno más hidrógeno son H2, más este oxígeno H2O. Entonces estaría formando en el segundo desplazamiento la molécula de agua. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo formado a la sal oxisal, ¿no? Aquí vamos a ponerle la flechita. Muy bien. Y ahora sí, ya tengo lista la parte mecánica. Ahora lo que me faltaría es encontrar los estados de oxidación. Vamos a hacerlo con el color verde para bario. ¿Con cuánto trabaja el estado de oxidación? Recuerden que este 2 estuvo antes aquí, ¿no? Entonces, el estado de oxidación de bario es 2 positivo. Lo voy a colocar aquí, ¿no? Y de todo el anión, que es el nitrato, todo este es el anión nitrato, ¿con cuánto trabaja? Miren, acá hay un 1. Este 1, si regreso el aspa, estuvo antes aquí. Entonces, esta carga 1 negativo es de todo el anión. ¿Listo? Entonces, aquí el anión trabaja con 1 negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar a las cargas. Miren, vamos a bajar las cargas. Este 2 afecta a todo el anión, que es el NO3, ¿no? Todo, le pondré aquí un paréntesis, ¿sí? Y este 2 baja afuera, ¿sí? Y este 1 afecta a bario, nada más, ¿no? Hago el método del aspa nuevamente, ¿no? Y esto ya lo borro porque se supone que ya bajó, no debe de estar ninguna fórmula exponiendo sus cargas, porque se supone que las cargas solamente las pensamos, ¿no? No las estamos dejando expuestas porque una fórmula química no debe de tener cargas expuestas, ¿no? Pues se supone que las cargas bajan, ¿no? Y aquí, como ya bajaron, ¿no? Tiene que aparecer, ¿no? Aquí tiene que aparecer el estado de oxidación, ¿no? Acá de varios 2 y aparece aquí, ¿no? Debajo de el paréntesis. ¿Listo? Ok, muy bien. Y bueno, y la formación del agua, como habíamos mencionado. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo la sal oxisal. Entonces, la estructura de la sal oxisal, por aquí tenemos la parte metálica, ¿sí? Y la parte, o sea, el metal viene a ser el catión, ¿verdad? La parte positiva. Y el anión que contiene al no metal, ¿no? Unido a un oxígeno. Entonces, todo esto es el anión, ¿ya? Todo. Entonces, aquí yo le voy a poner un paréntesis. ¿Ya? Todo esto es el anión. ¿Ok? Todo esto es el anión. Entonces, esta es la parte negativa, ¿no? Y la parte positiva sería la del catión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el anión es binario, ojo, es binario el anión. ¿Listo? Entonces, podemos concluir que estas sales oxisales son sales que contienen oxígeno en sus moléculas. ¿Cómo sabe? Porque aquí justo está presente el oxígeno. Listo. Entonces, esa es una sal. Aquí se puede ver, esta es una sal oxisal. ¿Listo? Esta. Muy bien. Ahora sí, que ya hemos repasado la parte de la formulación, vamos a pasar al siguiente.
Ahora vamos a hablar acerca de la nomenclatura tradicional stock y UPAC para las sales oxisales. Muy bien, aquí yo tengo ya un ejemplo, ¿no? Vamos a señalar por aquí. Este es nuestro ejemplo, ¿sí? Ahora, a esta molécula yo le tengo que encontrar el estado de oxidación al elemento no metálico. Recuerden que siempre el elemento no metálico en los ácidos me va a dar, digamos, el estado de oxidación y la parte del sufijo, ¿no? Ato, ito en este caso, siguiendo pues las reglas de la nomenclatura tradicional, ¿no? Recordemos que por aquí yo tengo la terminación oso-ito, ¿no? Entonces, significa que a los estados de oxidación menores, ¿no? Del no metal, ¿sí? Le voy a cambiar por ito, ¿no? Y a los estados de oxidación mayores del no metal, le voy a terminar en ico, ¿se acuerdan? Entonces, a este ico lo cambio por ato, ¿no? Y este ito, ato, vendrían a ser ahora los sufijos para nombrar al elemento no metálico, ¿ok? Y luego voy a seguir mencionando al metal, ¿no? Al último, al metal. Muy bien, entonces, ¿cómo sacamos el estado de oxidación para este compuesto ternario, ¿no? 1, 2, 3 elementos. ¿Cómo sacamos el estado de oxidación? Muy similar a lo que hacíamos en los ácidos oxácidos, ¿no? Por aquí yo voy a sacar a un costado, ¿no? La molécula, en este caso sería bario, y opero este paréntesis. Este 2 va a afectar adentro del paréntesis, ¿sí? Tendría nitrógeno 2 y oxígeno 2 por 3, en este caso, ¿no? 2 por 3 me va a dar 6. Entonces ahí yo tengo la molécula, la cual voy a igualar a 0 porque es una molécula neutra. ¿Neutra por qué? Porque no expone ningún estado de oxidación al lado superior derecho de la molécula. Entonces esta es una molécula neutra, no es un ion. ¿Ok? Entonces, una vez operado este paréntesis, ¿sí? Voy a sacar los estados de oxidación, por ejemplo, para el elemento bario, con cuánto trabaja. Entonces recordamos, regresando el aspa, este 2 estuvo antes acá, en bario. Entonces bario trabaja con 2 positivo, ojo, ¿no? Y el elemento oxígeno interno, o sea, este elemento oxígeno siempre trabaja con 2 negativo. Esto es conocido ya, ¿no? Muy bien, entonces el oxígeno, como proviene de un óxido, va a trabajar siempre con 2. Multiplico arriba y abajo para el oxígeno, o sea, su superíndice, que sería 2 negativo, o su estado de oxidación del oxígeno, por el 6, ¿no? Que es el subíndice del oxígeno. Multiplico, aquí me va a dar menos 12. ¿No? Y acá bario tiene subíndice 1, multiplico arriba y abajo para bario, ¿no? Hago la multiplicación, sería más 2 por 1, me va a dar más 2. ¿Listo? Entonces, hasta ahí yo ya tengo los extremos. Me faltaría conocer el estado de oxidación del nitrógeno, que es quien me interesa, ¿verdad? El no metal siempre me va a dar la terminación oso o ico. Entonces yo lo voy a cambiar por ito-ato. ¿Ya? Entonces aquí tendría, para que me dé 0, ¿no? Aquí tengo menos 12 y más 2, ahí me va a dar, aquí, para que me dé 0, ¿no? Me va a dar aquí, ¿cuánto? ¿Cuánto me faltaría aquí? Más 10, ¿verdad? Más 10 con más 2 me van a dar aquí más 12. Más 12 con menos 12, 0. ¿Cierto? Muy bien. Entonces aquí faltaba este 10. Este 10 entre el 2, que está aquí, subíndice de nitrógeno, o sea, del no metal, será 5. El estado de oxidación de sodio, perdón, de nitrógeno es 5. Ok, ahí está. Entonces, si es 5, yo reviso en los estados de oxidación de nitrógeno, ¿no? El nitrógeno trabaja con 2 estados, ¿no? Para formar un ácido, que es el 3 y el 5. Para el 3 yo le terminaría en oso, y si trabajo con el 5 lo termino en ico, ¿cierto? Entonces, en este caso estoy trabajando con 5, ¿no? Entonces, aquí yo voy a mencionar la terminación ico, ¿sí? La terminación ico para el elemento nitrógeno. Entonces, el anión, que es esta parte del paréntesis, ¿sí? Este es el anión, el nitrógeno trabaja con ico. Entonces, el anión sería, lo cambio, ¿no? Al ico por ato y sería nitrato, ¿no? Como es ico, lo cambio por ato y el anión sería nitrógeno terminado en ato, sería nitrato. ¿Listo? Todo
este anión que estoy aquí señalando con el láser, ¿no? Aquí entre paréntesis toda esta parte NO3 sería el anión nitrato, ¿no? Luego dice seguido del metal, nitrato de quién y nitrato de bario. ¿Listo? Este sería entonces la nomenclatura tradicional para la sal oxisal. ¿Listo? Entonces recuerden siempre el anión, o sea, la parte negativa de la molécula, la parte negativa siempre va a terminar en ito o en ato. ¿Ya? En este caso ya vimos que el estado de oxidación de nitrógeno es el mayor, por lo tanto a ICO lo cambio por ato. Aquí le voy a poner al ICO lo cambio por ato. Entonces sería nitrato, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver la nomenclatura stock. Y en la nomenclatura stock voy a mencionar, bueno, esta partecita que ya hemos trabajado en la parte de la tradicional, que es la búsqueda del estado de oxidación del elemento no metálico, ¿no? Tendré que hallarlo, ¿no? Para la molécula nueva, saco el estado de oxidación, en este caso hemos sacado que 5, ¿no? Entonces el anión se llama nitrato nuevamente, aquí voy a trabajar el anión y el catión, el anión se llama nitrato, entonces acá le pongo nitrato, con su estado de oxidación en romano 5, miren, ¿no? Entonces nitrato 5, ¿de quién? De bario. ¿Con cuánto trabaja bario? Miren, este 2 estuvo acá antes, ¿no? Entonces el estado de oxidación de bario es 2. Entonces aquí le voy a colocar de bario 2 en romano. ¿Listo? Y tendría entonces nuestra nomenclatura stock. ¿Listo? Entonces para yo identificar una nomenclatura de una sal oxisal, voy a verificar la terminación ato para el anión, ¿no? Acá también ato. Aunque puede que sea ito también, ¿no? Puede ser nitrito o nitrato, en este caso es nitrato porque trabaja con 5, pero si hubiera trabajado con 3, este anión se llamará nitrato, ¿no? Y aquí sería 3 en romano, pero como es con 5, ahí estamos dejando la terminación ato. Muy bien, y pasamos. Muy bien, y ahora vamos a hablar de la nomenclatura UPAC, ¿ya? Para las sales oxisales. Bien, aquí ya tenemos nuestra molécula con la que vamos a iniciar la explicación de cómo trabajar utilizando los prefijos numéricos, ¿no? Por ejemplo, esta es nuestra molécula. Nosotros ya sabemos cómo encontrar el estado de oxidación de una sal oxisal, ¿cierto? Sacamos el estado de oxidación del nitrógeno, que en este caso ya lo hemos hecho en la diapositiva anterior, ¿no? El estado de oxidación aquí es 5. ¿no? Entonces, ya lo hemos trabajado en la diapositiva anterior, entonces esto es ICO, ¿se acuerdan? Y el ICO lo cambio por ato. Entonces, ahora yo le voy a decir aquí ato. Entonces, este ICO lo voy a borrar porque solo me ha servido de referencia, ¿ya? De referencia. Entonces, si es 5, la terminación, o sea, el sufijo del nitrógeno será ato. Muy bien, este número, vamos a ver, 2 de aquí, ¿no? Que está fuera del paréntesis. En los ácidos oxácidos, ¿no? Nosotros hemos tenido una nomenclatura IPAC muy similar a la de las sales, tenemos, ¿no? Pero no teníamos este numerito afuera del paréntesis, ¿no? Este número 2 está afuera del paréntesis. Entonces, este va a recibir un prefijo especial, ¿no? Al igual que este 3 que está fuera de este paréntesis, recibe un prefijo especial. Entonces, ¿cómo se llaman? Vamos a colocarlo por aquí. El prefijo es el siguiente, por aquí. Si es 2, le voy a decir bis, ¿no? Y si es 3, le voy a decir tris. ¿Qué pasa si fuera 4? Si es 4, sería tetraquis. ¿Sí? Ahí está. Si fuera 5, pentaquis. ¿no? Pero bueno, por lo general sus números no son tan elevados, ¿no? Son números bajos. Entonces ya tenemos estos prefijos para la parte de fuera del paréntesis. ¿no? Entonces fuera del paréntesis, este número ya tiene sus prefijos. ¿Ok? Entonces aquí estamos trabajando con el 2, entonces sería bis. ¿no? Luego viene aquí un paréntesis. Entonces en mi nomenclatura yo le voy a abrir un corchete. ¿Ok? Y luego internamente aquí dice 3, ¿no? Recordemos que el oxígeno es oxo, aquí sería trioxo, ¿sí? El nitrógeno termina en ato, sería nitrato, 5 en romanos, cierro el corchete, ¿sí? En la nomenclatura, y luego viene la mención del metal, que en este caso es bario, entonces le diría de bario, ¿no? Toda la parte del corchete indica la nomenclatura del anión, ¿no? Todo esto es la nomenclatura del anión, mientras que la parte de bario habla del
catión. ¿Listo? Por eso le pongo aquí de bario. Arrastro al metal. Muy bien. Aquí tengo otro caso en el cual, bueno, el estado de oxidación del azufre en este caso es 4. Entonces yo le voy a colocar aquí estado de oxidación 4 para el azufre, ¿sí? 4. Y pues esto tiene que ver con los estados de oxidación. Miren, el azufre trabaja con 3 estados, el 2, el 4 y el 6. Entonces el menor es hiposo, ¿de acuerdo? El intermedio es oso y el mayor es ico. ¿Con cuánto trabaja? Con 4, por lo tanto tengo oso, ¿cierto? Entonces a oso yo lo cambio por ito. Entonces aquí yo le voy a decir terminación ito. El azufre termina en ito y sonaría sulfito, ¿no? Muy bien, recuerden que el oxígeno es oxo, ¿no? Y este 3 es tris. Ahí está, tris. Muy bien, ahora sí vamos a la nomenclatura, ¿no? En orden, recuerden que en orden de cómo aparecen los elementos desde el final hacia adelante, o sea, desde el anión hacia el catión, así yo debo de trabajar la nomenclatura IUPAC. Entonces empiezo por aquí, ¿no? El 3, que está fuera del paréntesis, es tris, ¿no? Abro corchete, este paréntesis indica abrir corchete, aquí sería trioxo, ¿sí? El azufre terminado en ito sería sulfito, aquí está, miren, sulfito. 4, número romano del estado de oxidación, cierro corchete, ¿sí? Y aquí sería de di aluminio, ¿listo? Aquí está, de di aluminio, o sea, 2 aluminios. Muy bien, chicos, entonces nuevamente la parte del corchete que está aquí nos habla de la nomenclatura IUPAC del anión, ¿no? Y esta parte del catión. ¿Listo? El di aluminio sería la nomenclatura IUPAC del catión, ambos se juntan y forma la nomenclatura IUPAC completa de toda la sal oxisal. Muy bien, chicos, y aquí terminamos ya con la nomenclatura IUPAC. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de la sesión y haremos algunas reflexiones acerca de los conocimientos aprendidos. Por ejemplo, ha sido fácil, sencillo aprenderlo. ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Para qué me sirve conocer los ácidos y los hidruros, las sales? ¿Sí? ¿En qué aspectos de nuestras vidas creen ustedes que aparecen las funciones químicas? ¿Sí? Que acabamos de estudiar. ¿Y en qué área de nuestra carrera podríamos aplicar el tema sobre funciones químicas? Muy bien. Y finalmente tenemos por aquí nuestras referencias bibliográficas, ¿no? Que les va a servir de ayuda para reforzar los tópicos aprendidos, ¿no? Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención y no se olviden de practicar los ejercicios que se encuentran en su aula virtual. Que tengan buen día.